Carlos Castán, acabamos de recibir un volumen con todos tus cuentos recopilados que lo ha editado Páginas de Espuma. Yo no sé si tienes alguna primera recomendación para afrontar este libro, porque claro, el lector igual se puede dar un atracón, ¿no?, de tus cuentos. Sí, probablemente sea bueno no leerlo de seguido, de principio a fin. Bueno, primero que nada, yo estoy muy contento porque estén todos los libros de cuentos por primera vez disponibles, ¿no? Porque son libros que han ido saliendo a lo largo del tiempo y la verdad es que casi todos los títulos eran ya bastante inencontrables, ¿no? Entonces hemos ordenado el libro de la manera más lógica posible, que es por orden cronológico. Yo no los leería así. Yo lo que haría sería ir picando, sí, y, en fin, depende cada uno como lo quiera leer, ¿no? ¿Qué consideras que atraviesa transversalmente este volumen? No sé si hay mucha unidad entre los cuentos, porque hay un poquito de todo, ¿no? Los hay más pegados a la realidad, los hay fantásticos. El denominador común quizá podríamos encontrarlo en cierta actitud de los personajes. Hay una atención, digamos, a la soledad de los frágiles, las búsquedas de la gente por encontrar su lugar, y en general uno de los grandes temas que vertebraría probablemente todos los cuentos es el de la distancia enorme que hay entre la realidad y el deseo. Es la cuestión que se ve reflejada un poco en ese mito ya tan antiguo de Apolo persiguiendo a Dafne, y cómo por fin, cuando consigue dar con ella, se transforma entre sus propios dedos en un arbusto de laurel, ¿no? Y este mismo tema, pero al revés, quiero decir, el hecho de no valorar algo hasta que lo has perdido, eso también está muy presente, ¿no?, en este tipo de cuentos. Totalmente, sí. Y se da mucho también en el libro siempre, en los personajes, la situación de desear justamente la realidad que no se tiene, ¿no? Quien tiene, por ejemplo, una vida cómoda en su casa, etcétera, mira por la ventana con nostalgia y con cierta envidia de quien deambula, de quien es libre yendo de aquí para allá. Y en cambio este otro lo que hace es mirar las lucecitas de los edificios, imaginando en todos ellos una calidez de hogar, un árbol de Navidad, etcétera, ¿no? ¿Eso nos aboca a una literatura triste, de algún modo? Los personajes muchas veces parten de este tipo de situaciones, tienen su tendencia a veces a la melancolía, a vivir en el pasado, pero la mayoría de ellos tienen también en común su pulsión de huida, su pulsión de búsqueda, de luchar por encontrar su lugar en el mundo, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros comienzos, esos, no sé, igual en tu infancia oscense, cómo empezaron esas primeras lecturas y ese primer contacto con la escritura? Sí, yo cuando pienso en las primeras lecturas siempre me viene a la memoria lo mismo. Hablo de una época en la que era tan pequeño que ni siquiera leía yo, sino que era mi madre la que venía a leernos a la cama para que nos quedáramos dormidos. Y recuerdo perfectamente cuando nos leía el libro de Edmundo de Amicis, Corazón, la famosa historia de Marco buscando a su madre, los nervios que pasaba yo en la cama y lo que sufría para ver cómo terminaba la historia, porque únicamente nos leía un fragmentito cada noche y luego ya pues se apagaba la luz y nada. Y me recuerdo a mí mismo al día siguiente buscando, porque el libro lo escondía durante el día, y como en un armario de la cena en la cocina encontré el libro y pude por fin leerlo entero de un tirón y saber lo que pasaba, ¿no? Cosa que me sirve a mí para hacer la reflexión de cómo algo que yo sabía que era mentira, que era ficción, que era una historia inventada por otra persona, podía llegar al punto de preocuparme más que las cosas que me estaban ocurriendo a mí mismo. Luego ya lo que es escribir, el proceso de cuando yo empiezo también a querer hacerlo, pues se produce mucho más tarde, digamos, cuando yo estoy en el instituto de alumno y vamos descubriendo autores nuevos. En aquel momento fue muy importante toda la generación de lo que luego se llamó el boom latinoamericano, claro, y que precisamente eran autores muy potentes en el género cuentístico, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, etcétera. Entonces
es un poco la intención de emular aquello. Llegamos a fundar una pequeña revista que se llamaba La Musaraña. Yo no sé en la ficción cuánto hay de mentira. Lo mágico, lo misterioso, lo paradójico de la ficción y de la literatura es que se trata de sumar mentiras, una mentira sumada a otra mentira, sumada a otra mentira, y que el resultado dé una gran verdad. Y que esa verdad tenga que ver pues, con algo universal, que está arrojando luz sobre la condición humana, que está hablando de todos nosotros. Esto imagino que estas reflexiones también vienen al caso porque eres profesor de filosofía. Yo no sé si este oficio tuyo se plasma mucho en los relatos, en las novelas. Creo que en lo que más se nota la presencia de la filosofía en mis cuentos es que probablemente que haya más preguntas que respuestas. Pero bueno, algo de deformación profesional siempre hay ahí, porque justo dentro de la filosofía la disciplina que más me ha interesado ha sido la de la antropología filosófica, y creo que hay muy buenos precedentes de filósofos que escribieron literatura, ¿no? como Sartre, como Camus, etcétera, en los que de alguna manera me he fijado, ¿no? No sé cuál es el mayor reconocimiento para un autor de tu valía, porque creo que tienes la Orden del 2 de Mayo, ¿no?, de Madrid. Sí, bueno, ese es un premio, digamos, que yo nunca terminé de entender mucho, me lo tomé por el lado divertido. Sinceramente creo que el verdadero premio es tener buenos lectores. Lo que un autor escribe en soledad, ¿no?, a lo mejor de madrugada, con un flexo, en una soledad total y absoluta, ¿no?, a veces con lágrimas en los ojos y demás, que luego eso, al cabo de X años, otra persona en otra ciudad pueda encontrar en esas páginas algo que le sirva. Para mí ese es el verdadero sentido de la literatura.